Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo, y también nuestros amigos que nos acompañan en las transmisiones del Instituto Vida para Todos, sean todos muy bienvenidos. Nosotros estamos hoy en el auditorio de la Iglesia en San Pablo, y el mensaje que vamos a hablar hoy dentro del tema general, quien tiene oído, oiga, es el mensaje número 2, los factores de la decadencia de la iglesia. La lectura bíblica es Apocalipsis capítulo 2 versículos del 14 al 17 y tercera carta de Juan versículo 9. Aún me gustaría recordarles a ustedes de aquello que hablamos en el mensaje 1, que no conseguí, que no pude terminar, no pude ni siquiera llegar hasta la mitad. Entonces, lo primero que los hijos de Dios necesitan tener en sus mentes es la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, aún es mal comprendida, mal entendida. La palabra nosotros la entendemos como seres humanos. La palabra es esencial para nuestra comunicación. En verdad, nosotros nos comunicamos por medio de la palabra. Y la palabra transmite, exprime lo que está en nuestro pensamiento, lo que tenemos en la mente. Entonces, la palabra sirve de vehículo para comunicar a otros aquello que yo pienso, mi idea. Pero hermanos, esta palabra que Dios dio es un privilegio. El hombre fue creado de una manera diferente de otras criaturas. El hombre es el único ser que es capaz de usar las palabras para comunicarse. Nosotros conseguimos exprimir nuestra idea, nuestra tristeza, nuestra alegría, nuestros pensamientos por medio de las palabras. Y por más que las personas hablen que el mono es igual al hombre, el mono no puede articular palabras para comunicarse, y así como los demás animales. Nosotros somos la única criatura que Dios creó que puede articular palabras para comunicarnos. Pero yo ya quiero decirles a ustedes que todo esto es porque Dios, Él es la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, la palabra es Dios y la palabra es el Hijo de Dios. La palabra es Cristo. Entonces, esta palabra ya existía desde el principio. Entonces, solo que esta palabra, Juan 1:14, un día se hizo carne. Esta palabra se encarnó. Este versículo dice que la palabra misma, la misma palabra se hizo hombre. Entonces, el hombre Jesús, en cuanto vivía aquí en la tierra, él era la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba en él y la vida estaba en él. Entonces, hermanos, la palabra que es Dios, que es Cristo, tiene un sentido diferente de lo que la palabra que nosotros usamos para comunicar nuestras ideas. No sé si los hermanos consiguen percibir esta distinción. Entonces, hermanos, la palabra no es meramente para comunicarnos la idea de Dios, que también es para esto. La palabra nos comunica los pensamientos de Dios. Esto es correcto. La palabra nos comunica
lo que Dios quiere hablar al hombre. Entonces la palabra es este medio de comunicación igual a lo que nosotros los hombres usamos para comunicarnos. Pero hay una gran diferencia que pocos cristianos perciben, que yo quiero hoy hablarles. Hermanos, esta palabra no es solamente un medio de comunicación. Esta palabra es el mismo Dios. En otras palabras, esta palabra trae a Dios. No solo trae el pensamiento de Dios, sino que Él trae al mismo Dios. Esta palabra trae la vida de Dios. Esta palabra trae la naturaleza de Dios. Esta palabra nos trae los atributos divinos que son santidad y gloria. Esta palabra nos trae la misma naturaleza y esencia de Dios, que es luz y amor. Entonces, esta palabra no solo comunica la idea de Dios, no solo nos comunica un pensamiento de Dios, sino que esta palabra trae a Dios, trae al mismo Dios para dentro de nuestro ser. Es por eso, hermanos, nosotros hemos repetido que la obra de Dios es la palabra quien lo hace. ¿Por qué? Porque esta palabra trae al mismo Dios, y el mismo Dios en nosotros, una vez activada por la fe, hace la obra de Dios. ¿Están comenzando a percibir esta diferencia? Yo espero que ustedes sean este grupo de privilegiados que están por primera vez entendiendo que la palabra de Dios es diferente a la palabra que usamos para comunicarnos, porque la palabra que usamos para comunicarnos uno con los otros es una sombra de la misma palabra. Así como Jesús dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y nosotros sabemos que aquí en la tierra nosotros tenemos varios viñedos y a varias plantas de vides. Y las vides que nosotros tenemos aquí en la tierra producen uva. Estas vides son sombra de la verdadera vid. ¿Y quién es la verdadera vid? La vid verdadera es Cristo. Entonces, de la misma manera, la palabra que usamos para comunicarnos es sombra de la verdadera palabra que es Dios. Y esta verdadera palabra de Dios, hermanos, no solamente comunica la información de Dios hasta nosotros, sino que nos comunica al propio Dios. Ahí usted puede entender cuando Jesús dijo en Mateos 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esto sí vivirá el hombre. Hermanos, no es solamente una información con que el hombre vive, no es de la información de Dios que el hombre vive, sino de la misma palabra que trae al mismo Dios. Es esto que da vida al hombre. Espero que usted esté percibiendo esta diferencia. Por eso, hermanos, yo no tengo mucho tiempo para perder, tengo que ir un poco rápido. Por eso que nosotros hemos leído esta palabra maravillosa del capítulo 6 de Deuteronomio. Me gustaría volver nuevamente. En el último mensaje yo volví. Yo creo fantástico esto. Ya, hermanos, yo no imaginaba que ya con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios ya estaba hablando de que el pueblo debería vivir por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no sería solamente para que ellos guardasen y cumpliesen en la letra como leyes. La palabra sería el suplir de Dios para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios viva. Entonces aquí nos dice así, versículo 1 dice así, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongan por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dios prometió la buena tierra de Canaán. Es una tierra que emana leche y miel. Y esta tierra, hermanos, en tipología prefigura a Cristo. Cristo es esta buena tierra que Dios quiere introducirnos.
Entonces, un día cuando nosotros fuimos salvos, creímos en el Señor Jesús, gracias al Señor, Dios nos introdujo en esta buena tierra. Dios introdujo a usted en Cristo. Él colocó Cristo dentro de usted y colocó a usted dentro de Cristo como la buena tierra, para que usted disfrute de la buena tierra, que usted pueda disfrutar de los frutos. Pero ¿cómo usted va a disfrutar de los frutos de esta tierra que es Cristo? Una vez que usted recibió esta tierra, pero la mayoría de los cristianos no saben cómo recibir esto. Viven miserablemente como cualquier hombre en el mundo. Por eso el Señor dice así: estos son mis mandamientos y estatutos y juicios para que ustedes puedan cumplirlo y ustedes puedan vivir bien en la tierra que ustedes van a poseer. Entonces, ¿cuál es la manera? Para que temas a Jehová tu Dios y guarde todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Hermanos, aquí es para toda la familia. Para el padre, el hijo y el nieto. Es para toda la familia. Hermanos, gracias al Señor. Es esta vida que Dios quiere que nosotros vivamos sobre esta buena tierra. Disfrutemos de esta buena tierra, hermanos, cumpliendo la palabra del Señor. Hermanos, aquí dice: todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermanos, nosotros vamos a prosperar en esta buena tierra si vivimos por la palabra. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multipliques, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hermanos, si el pueblo de Dios oye la palabra de Dios y presta atención y cumple la palabra de Dios, nosotros vamos a vivir, vamos a prosperar en esta tierra y nosotros vamos a multiplicarnos. El Señor nos prometió que tendremos la multiplicación de nuestra descendencia. Hermanos, entonces la palabra no es solamente una instrucción, la palabra no es solamente una información, la palabra es el mismo Dios que va a hacernos prosperar en la buena tierra. Entonces el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Usted no tiene más otro Señor, hermanos. Nadie más es tu dueño. El Señor es nuestro dueño. Por eso, hermano, no oiga otra palabra. Satanás quiere colocar muchas voces. Nuestro oído solo tiene una voz que queremos oír y debemos oír. Es la voz del Señor, porque Él es nuestro único Señor. Él es nuestro Dios. Entonces, hermanos, cuando vienen otras voces, no la oiga. Oiga solo la voz que viene del Señor. Ahí amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Yo hablé en el mensaje pasado que la iglesia en Éfeso tenía todo correcto, pero Dios le advertía que habían abandonado su primer amor. Ella necesitaba arrepentirse y percibir de dónde había caído, y necesitaba volver a las prácticas de las primeras obras. Entonces, hermanos, nosotros nunca podemos perder nuestro amor por el Señor. Amamos al Señor de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de toda nuestra fuerza, con toda nuestra fuerza. Hermanos, ¿cómo hacemos esto? ¿Quién no quiere mantener el amor por el Señor? Todos queremos mantener este amor por el Señor, pero con el pasar de nuestra vida cristiana, nosotros pasamos a enfriarnos con este amor. Nosotros comenzamos a enfriarnos. No es aquel amor loco que teníamos por el Señor. Aquel día usted se consagró y entregó toda su vida, tu futuro para el Señor, pero después vienen los días, las dificultades del día a día, hacen con que este amor se nos enfríe, se enfríe. ¿Cómo hacer, hermanos, para que nuestro amor con el Señor no se enfríe? Mantenerlo siempre el primer amor con el Señor. El primer amor es el amor de luna de miel.
Vamos a amar al Señor como el único Dios, como el único Señor, como nadie. Él es nuestro Señor. Pero ¿cómo hacer esto? Yo no tengo esta capacidad para hacer esto. Con el tiempo, este amor comienza a desvanecerse. Por eso, Dios nos conoce, hermanos. Dios sabe que no es oír la palabra de Dios, es con que nosotros conseguimos cumplir la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios no es solo una información. La palabra de Dios viene con poder. La palabra de Dios viene a capacitarnos a cumplir la misma palabra de Dios. Entonces él dice así: estas palabras que te ordeno hoy estarán en tu corazón. Estas palabras que yo te ordeno estarán en tu corazón. Esta palabra está en el corazón. No es una palabra simple. No es una información que usted oye y se olvida. Usted recuerda que yo he dicho algunos dichos humanos. Los mismos hombres reconocen. El hombre a veces tiene presunciones. Él cree que oyó una vez, entendió y ya sabe todo. Principalmente los hijos. Cuando la madre y el padre le dicen: hijo, haga esto, haga aquello. Ahí el hijo dice: ya está, ya sé, dicen los hijos. No saben nada. Nosotros oímos y nos olvidamos. Oímos la palabra del Señor y nos olvidamos. No tenemos la capacidad de guardar y cumplir la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, colocar las palabras de que el Señor nos habla en nuestro corazón. ¿Cómo colocar en el corazón? El versículo siguiente: y tú la inculcarás a tus hijos y hablarás sentado en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Hermanos, esto es increíble, hermanos. Esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Yo no sabía esto, no tenía esta noción con tanta claridad. Hermanos, Dios sabía que el hombre no tiene la capacidad de cumplir solamente la ley. Dios dio la palabra para que la palabra nos dé capacidad de cumplir. Entonces Él dice: tú las inculcarás a tus hijos. Ahí, gracias a Dios. ¿Qué es la palabra inculcar, hermanos? Solo en el significado en portugués tiene mucho significado. Nosotros leímos ya esto. Inculcar en portugués significa que grabar, imprimir, voy a usar la palabra, imprimir la palabra en el espíritu del hombre. Este es el significado que en portugués se refiere. Yo diría más, usando el versículo del corazón, versículo 6, yo diría así: grabar, imprimir la palabra en el corazón. Porque no solo tiene que grabar en el espíritu, tiene que grabar en su corazón, grabar en su alma, su mente, voluntad y emoción. Y la palabra inculcar es más que esto. Allí dice: repetir varias veces estas palabras para que ellas estén grabadas en nuestro corazón. Ahí, si usted va a usar el diccionario Strong, allí dice que esta palabra inculcar también significa usted grabar, hacer incisiones. ¿Saben? Como el cirujano, él usa el bisturí para cortar, hacer incisiones. La palabra viene para hacer incisiones y graba en nuestro corazón. Pero ¿graba qué en nuestro corazón? Graba la palabra. Entonces, es hacer marcas. No es solo escribir con tintas y después borrar, no. Es hacer marcas, grabar incisivamente. No hay cómo borrarlo más. Y también es hacer marcas. Ustedes son una generación que no conocieron el Telex. ¿Quién es la generación que vio el Telex?
Ustedes no saben ni lo que es telex. Antiguamente no había celular ni WhatsApp. Nosotros mandábamos mensajes de una oficina para otra, vía telex, vía telefónica, y llegaba escrito. Entonces, para yo escribir un mensaje, digo a mi secretaria, mande este texto. Ahí la secretaria escribe como si fuese una máquina de escribir, y conforme va escribiendo, hay una máquina al lado que hace agujeros en el papel. Una cinta de papel queda toda con perforaciones. Ustedes nunca vieron. Perfora y queda una cinta perforada, y después escrito el texto. La secretaria toma la cinta de papel agujereada, va a la máquina, pasa el telex, y del otro lado reciben el texto. Miren qué complicado era. Hoy tenemos el WhatsApp, que es rápido. ¿Qué quiero decir entonces? Que esta cinta de papel, que era perforada, no se puede cambiar más, no se puede corregir, ya está todo perforado. Entonces, lo que Dios escribió en su corazón está perforado en tu corazón, está grabado en tu corazón, que nadie más borra. Pero lo que yo quiero agregar ahora es con Hebreos capítulo 1. Vamos a ver esto. Yo ya hablé esto. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El Antiguo Testamento es el registro de Dios, de la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Y la obra de Dios ya sucedió porque Dios habló. Y la palabra de Dios realiza la obra de Dios, solo que en el Antiguo Testamento Dios usaba a los profetas del Antiguo Testamento para hablar. Y esta palabra, hermanos, realizaba la obra de Dios. Solo que el versículo 2. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Hoy, hermanos, en el Nuevo Testamento es la era del Hijo de Dios. Hoy quien habla es el Hijo de Dios. Hoy quien habla es Cristo. Él usa sus profetas, pero es Él quien habla, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios, a través del Hijo, hizo el universo. Hebreos 11:3 dice que Dios formó el universo por su palabra. Entonces el Hijo es la misma palabra. ¿Cómo Dios creó este universo? Por el Hijo y por la palabra. El Hijo es la palabra. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no es meramente una información, no es meramente una transmisión de pensamiento. La palabra tiene poder. La palabra creó el universo. Ahí el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de la gloria, el Hijo. ¿Quién es la gloria aquí? Dios el Padre. Él es la gloria. Pero Cristo, ¿quién es? Es el resplandor de esa gloria. Yo ya usé este ejemplo, esta ilustración. El sol. Nadie consigue aproximarse al sol. Nadie consigue llegar bien cerca al sol porque se quema. Así como Dios habita en la luz inaccesible que ningún hombre vio y es capaz de ver. Solo que, ¿cómo nosotros recibimos los beneficios del sol? Por medio de los rayos solares, ¿no es así? Y Cristo es el resplandor de la gloria. Cristo nos trae Dios para nuestro disfrute. Cristo es aquel que trae Dios para nosotros a través de la palabra. Entonces la palabra no trae solamente informaciones sobre Dios. ¿Sabe por qué insisto en esto, hermanos? Muchos maestros cristianos
creen que porque ellos tienen conocimiento bíblico, creen porque ellos tienen capacidad de elocuencia y hablan bien, saben articular bien las palabras, entonces ellos pueden predicar la palabra de Dios. Usted puede predicar la palabra de Dios como información, como conocimiento, pero no predicar la misma palabra de Dios. No sé si ustedes me entendieron. Porque la palabra de Dios es aquella que transmite el mismo Dios. Si usted solo tiene conocimiento bíblico, usted puede transmitir la palabra del conocimiento con relación a Dios. Pero no es esta misma palabra que transmite Dios. Es difícil entender, ¿no es así? ¿Es difícil entender? Por eso, hermanos, nosotros tenemos que saber distinguir de una palabra que sale de la boca de Dios, que transmite el mismo Dios, que da el poder. Esta palabra tiene poder para realizar la obra de Dios. Esta palabra tiene capacidad, nos capacita a cumplir la palabra de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad, pero esta misma palabra nos da la capacidad. Bueno, ahí dice, Cristo es el resplandor de la gloria. ¿Cuál es la próxima expresión? Es la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, que en griego es hipóstasis. Entonces, Cristo es la expresión exacta de lo que Dios es. Pero esta palabra expresión exacta, usted va al griego, ¿sabe qué palabra griega es esta? La expresión exacta es carácter. ¿Para qué sirven los caracteres? Principalmente en el surgimiento de la imprenta, que fue posible así imprimir la Biblia, inventaron nuestro alfabeto. Cada carácter, cada letra es un carácter, ¿es así? Y cada carácter necesitaba ser usado para imprimir una página de libro. Entonces, fabricaron caracteres. Inicialmente eran hechos de madera y la madera se desgasta rápido. Ahí comenzaron a practicar de metal y principalmente de plomo, que era fácil de fundir y grabar. Hermanos, ahí tiene aquella máquina de tipografía, la máquina de escribir que tiene impreso en cada una de las partes de las teclas, así formaban la palabra. Cristo es este carácter. ¿Qué hace Dios? Él es el carácter que transmite el mismo ser de Dios. Él no solo graba en usted con tinta. Cuando Cristo, la palabra de Cristo llega hasta usted, es Cristo mismo, es el carácter que graba el mismo Dios, el mismo ser de Dios en su corazón. ¿Ustedes entienden? Entonces Dios está a través de la palabra grabando Cristo en nuestros corazones. Segunda de Corintios. Oh Señor Jesús. Segunda de Corintios. Capítulo 3, versículo 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tener necesidad, como algunos, de cartas de recomendaciones para vosotros o de recomendación de vosotros. Pablo dice así: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Vean el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
Hermanos, inculcar la palabra de Dios es grabar la palabra en nuestros corazones. Y grabar la palabra es grabar al mismo Cristo, que es el carácter que trae la esencia de Dios, que trae que la sustancia de Dios trae el mismo Dios grabado en nuestro corazón. No sé si conseguí ser claro. Ustedes saben que pocos cristianos tienen esta visión. Espero que el Señor te revele a ti. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos la palabra de Dios para vivir una vida cristiana. Yo no tengo capacidad, pero la palabra me capacita. Yo necesito de ella todos los días. Ahí, hermanos, en el día sábado, yo leí con los hermanos en Deuteronomio 17. Vamos a ver. Deuteronomio 17, en el versículo 18, cuando Dios estableció a través de Moisés un principio que futuramente en el surgimiento de los reyes sobre la nación de Israel, cómo debería ser este rey. Y cuando este rey comienza a reinar, lo primero que él debe hacer, hermanos, no es hacer decretos para su pueblo, colocando impuestos sobre su pueblo y decretos sobre diversas maneras administrativas. No, lo primero que este rey tiene que hacer está en el versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí que un libro, una copia de la ley. ¿Qué es el traslado? Es la copia de la ley que Dios dio por medio de Moisés. Y este libro que cada rey tiene que tener su copia, él tiene que mandar a hacer su copia. Versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Un rey para gobernar bien. Usted sabe que el rey de Israel es diferente al rey del mundo. Allí representa a Dios. Él representa a Dios para gobernar el pueblo. El pueblo no es del rey sino de Dios. Él solo fue delegado para gobernar. Él no tiene libertad para hacer lo que él quiere. Él tiene que hacer lo que el Señor quiere. ¿Cómo hacer lo que el Señor quiere? Hermanos, es teniendo la palabra de Dios. Entonces aquí dice, y lo tendrás consigo. El rey tiene que estar siempre cargando consigo el libro de la ley, que es la palabra de Dios. Y la leerás, y la leerás todos los días de su vida. Nunca percibí esto. Tanto que nosotros leímos ya la Biblia, nunca percibimos la importancia. Dios quería que el rey leyese la palabra de Dios todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Quiere decir, la misma palabra va a dar poder para que él cumpla lo que la palabra habla. No sé si entiende. Entonces, no es usted que tiene que tener capacidad, es la palabra que te capacita. Entonces la palabra de Dios no es mera información, repito, no es mero conocimiento de lo que Dios piensa, sino que es el mismo Dios, el mismo poder de Dios. ¿Estoy en lo correcto o no? Oh Señor Jesús, necesitamos temer al Señor. Nadie tiene libertad de hacer lo que Él quiere. También la iglesia, en verdad, es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza, hermanos? ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos todos miembros. Yo no soy la cabeza. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es quien manda. Entonces, hermanos, gracias a Dios que, aquí dice, voy a continuar, estos harás para que su corazón no se enaltezca sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino
Él y sus hijos en medio de Israel. Hermanos, esta palabra que el rey leyese todos los días necesitaba estar, le daría la capacidad a él para temer al Señor y para guardar lo que está escrito en el libro de la ley. Y la vida de él se prolongará y también la de su vida, la de su hijo. ¿Usted ya vio esto? Es esto que el Señor está haciendo hoy en la iglesia. Volviendo, yo me olvidé de leer Hebreos capítulo 1. Yo no terminé de leer. Hebreos capítulo 1. Aquí nos dice, Él es, versículo 3, Él cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Yo no continué leyendo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, todas las cosas aquí están sustentadas por la palabra poderosa de Dios. La palabra tiene poder. La palabra te da capacidad. La palabra te da poder, hermanos, para cumplir la palabra de Dios. Yo no tengo poder, yo no tengo esta capacidad, pero la palabra me da esta capacidad. Hermanos, gracias a Dios. ¿Sabe por qué estoy hablando todo esto? Qué regalo que Dios nos dio. Hoy, primero el Señor quiere que su iglesia salga de las cuatro paredes y vaya a las calles a predicar el Evangelio, ¿no es así? Y nosotros, hermanos, imaginen, hoy yo estaba subiendo con Mauricio, y él dijo, imaginen, nosotros promovíamos de vez en cuando una reunión de evangelización. ¿Recuerdan esto? Hay una reunión de evangelización y ahí nosotros invitábamos amigos, compañeros y predicábamos el Evangelio, y la eficacia era pequeña y sucedía una vez cada seis meses o una vez por mes, y el restante de los días nosotros quedábamos de cierta manera con relación a la predicación del Evangelio sin hacer nada. Pero hoy el Señor nos llevó a las calles nuevamente. Él nos dio un regalo de cómo abordar a las personas. ¿Puedo orar por usted? Esta frase vino de Dios. Yo tenía la mayor dificultad, cuando joven tenía mucha dificultad de abordar a las personas. Gracias a Dios, Él puede orar por usted. Hermano, abre las puertas. Ahí, nuestros colportores aprendieron que ellos están totalmente enfocados en la palabra profética. Ellos aprendieron que creer en los profetas prosperan. Entonces, el trabajo de los colportores comenzó también a hacer un cambio. Ahí vino el colportaje dinámico. Ellos comenzaron a estar enfocados por la palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué este colportaje se tornó tan dinámico, Amir? Siendo que usted ya intentó por varios años hacer colportaje, ¿no es así? ¿Qué cambió? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Sabe qué hizo la diferencia? Es la palabra. La palabra dio poder. La palabra dio capacidad. La palabra hizo suceder las cosas. No es la palabra. No es que nosotros vamos a quedar más capacitados. No. La palabra nos capacitó. La palabra hizo la obra. Solo que, hermanos, el Señor fue perfeccionándonos hasta que el año pasado comenzó en el CEPEP de Lorena y pasó al PAC. Hermanos, descubrieron el secreto de la inmersión en la palabra. Yo digo a ustedes, ¿qué es el rey que tiene que leer la palabra todos los días de su vida? ¿Qué es inculcar la palabra en sus hijos? ¿Qué es? ¿Cómo dice? ¿Leer en su casa? ¿Qué es? ¿Sentado? ¿O al levantarse? ¿O al acostarse? ¿Andando en el camino? ¿Qué es esto, hermanos? ¿No es inmersión? Lo que el rey lee, la palabra de Dios todos los días de su vida. Hermanos, ciertamente no es solo leer así. Gracias a Dios, hermanos.
por la orientación que Dios nos dio en el pasado. Yo conseguía leer la Biblia algunas veces de punta a punta porque nosotros éramos instruidos de leer. Si usted puede hacer esta práctica es bueno. 3 capítulos, leer secuencialmente la Biblia, 3 capítulos del Antiguo Testamento por día y un capítulo del Nuevo Testamento por día. Ahí cuando termina los 365 días del año, usted habrá leído la Biblia entera. Esto es de mucho beneficio. Yo hice esto varias veces, me ayudó mucho a tener una visión general de los libros en la Biblia. Entonces, aún les aconsejo a ustedes que lean 3 capítulos del Antiguo Testamento por día y un capítulo del Nuevo Testamento por día. Esta lectura, hermano, no necesita llevar mucho tiempo para rumiar. Usted no tiene tiempo. Haga una lectura, lea, y ella va a ficar en su mente. Pero esto no deja de usar la inmersión. La inmersión es grabar la palabra en nuestro corazón. Es repetir seguidamente. Hermanos, es la única manera que la iglesia en Filadelfia tendrá para traer al Señor de regreso. Crean en lo que yo estoy hablando, hermanos. Usted quiere hacer parte de esta generación que va a traer al Señor de regreso. Por eso, hermanos, el Señor está sacándonos de nuestra comodidad, de la iglesia, de la vida pasada. El Señor está sacándonos de la vida convencional, tradicional, donde nosotros somos poco molestados. Nosotros aún vivíamos gran parte de nuestro tiempo, hermanos, en la zona de confort. ¿No es así? Éramos poco exigidos para predicar la palabra, para cuidar las personas. Aunque había personas fieles que hacían esto. Pero hoy el Señor necesita hacer eso en gran escala. Dios quiere que todos los miembros del cuerpo hagan este trabajo. Entonces, hermanos, gracias a Dios, hoy no solo los colportores viven así. Ellos se levantan, ya saben, alguien ya fue al PAC. Ellos se levantan, ya tienen el parlante colocado en el mensaje del día. Ustedes ya tienen que estar oyendo el mensaje. Yo quería escuchar una música. No, es el mensaje. El desayuno, inmersión, palabra. Antes de salir al colportaje, inmersión, oración. Ahí sale al colportaje, en el transporte, en el metro, en el ómnibus, en el Uber. ¿Qué ustedes hacen? Inmersión en la palabra. Ahí cuando llega en el momento de contactar a las personas, puedo orar por usted, puede. Ora, pero ora de acuerdo con la inmersión que ha hecho. Y esto funciona. Si usted hace de su manera, no funciona. Si usted hace de la manera del Señor, funciona, hermanos. Es impresionante cómo esta palabra tiene el poder. Esta palabra nos capacita. Esto va, hermanos, a culminar en el cumplimiento de la venida del Señor en nuestros días. Crean o no crean en esto. Por eso, hermanos, Satanás está furioso. Las puertas del infierno están furiosas. Porque saben, esto lo va a destruir. Esto va a quitar a los miembros del cuerpo de Cristo de aquella vida cómoda, de aquella vida convencional, tradicional, que a veces nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando llegue aquel día dentro del tribunal de Cristo, el Señor te diga, yo no te conozco, yo no aprobé ninguna de sus obras. ¿Ya pensó esto? Yo no quiero ser engañado. Entonces, hermanos, ¿no es mejor hoy nosotros despertarnos, vivir en la realidad? Hermanos, pero el enemigo no quiere esto. Yo ya sé que hay algunos que van de casa en casa desanimando a los hermanos a hacer la inmersión. Ya hay hermanos, ya hay personas. La iglesia decidió ir al CEPEP y ya se inscribieron muchas personas. Ahí vienen personas desanimando casa por casa para que las personas no vayan a hacer inmersión, no vayan al PAC. Hermanos, esto es maligno, esto es del diablo.
ahí atacan, Satanás que ataca. Ah, hay uno solo hablando en la iglesia, no puede haber más de uno. Solo hay un hablar profético. Comienzan a atacar, comienza a atacar. Ah, estamos apartando a algunos. No estamos, no estamos como si yo tuviese poder a alguien en el cargo. Yo no distribuyo cargos. ¿Quién dispone los miembros del cuerpo? Es Dios. Dios es quien coordena el cuerpo como Él quiere. Yo soy solo un canal, hermanos. Solo busco ser fiel al Señor. Yo no distribuyo ningún cargo. Aquí no es política, aquí no es el mundo. Es el cuerpo de Cristo. Es Dios quien hace las cosas. Es Cristo quien es la cabeza, hermanos. Solo que estos ataques vienen del infierno para intentar impedirnos avanzar. Pero hermanos, Él no va a conseguir hacer esto. Nosotros vamos a ayudar unos a los otros con mucho amor. Si alguien entre nosotros tiene dificultad, no vamos a criticarlo. No vamos a forzar a nadie, sino que vamos a abrazarlo. Vamos todos juntos, caminar juntos, vamos. Es verdad, si usted tiene dificultad, quede al lado mío. Usted va a ver lo que es bueno, hacer inmersión en la palabra. Hermanos, el Señor va a avanzar mucho entre nosotros. Él va a revelar los designios de Satanás, va a avergonzarlo. Él ya está exponiéndolo. Entonces que el Señor pueda bendecirnos. Hermanos, yo no terminé el mensaje pasado. Yo quise mostrarles a ustedes recuerdan que es la palabra quien hace la obra de Dios. En cuanto Jesús estaba aquí en la tierra, hermanos, Jesús siempre decía que yo no hablo mis propias palabras. De la manera que yo escucho es que hablo la palabra. El Señor no venía aquí en la tierra para hacer mi propia voluntad. Yo vine aquí en la tierra para hacer la voluntad del que me envió. Hermanos, miren la fidelidad de Jesús. Y Él dijo así, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Es Dios quien hace las cosas por medio de Él y por medio de su palabra. Hermanos, hoy, mucho menos nosotros como canales, ¿quién de nosotros es capaz de hablar la palabra de Dios si Él no nos ordena? Y la palabra de Dios no es información sobre Dios. La palabra de Dios transmite al propio Dios con todo su poder y con toda su capacidad para dar al hombre para cumplir la palabra de Dios. Ahí entonces cuando Jesús murió para realizar nuestra redención y los discípulos estaban perdidos y ahora no hay nadie. Yo voy a hablar rápidamente para ustedes. Jesús entonces estaba entrenando a sus discípulos después de su resurrección de que su presencia continuaba estando en la palabra. ¿Por qué Jesús tenía el poder cuando vivía en la tierra? Porque la palabra habitaba en aquel cuerpo. Pero aquel cuerpo murió en la cruz y Jesús tomó otro cuerpo. Pero la palabra estaba allí, en el cuerpo de resurrección. Entonces, cuando Jesús hablaba, tenía poder. Cuando Jesús hablaba después de la resurrección, se cumplía. Cuando Jesús hablaba por Pedro y los otros 6, echa las redes al lado del barco y tantos peces que no podían sacarlo. Y Juan dijo primeramente, es el Señor. Y Pedro era muy impulsivo, se quitó la ropa, se sumergió en el mar y fue hasta el Señor. Hermanos, es la palabra. Aquellos 2 discípulos en el camino de Emaús, Jesús le apareció en medio de ellos caminando y conversando con ellos. Pero Jesús comenzó a explicar cómo es importante, hermanos, explicar, hacer entender la palabra, entender la Biblia. Ahí Jesús comenzó a hablar desde Isaías hasta todos los profetas. Cuando Él terminó de hablar, llegando al lugar, Jesús partió el pan, lo bendijo y desapareció. Y ahí los discípulos dijeron, es Jesús. ¿Por qué ellos percibieron? Porque ellos decían, cuanto Él nos hablaba, no nos ardía nuestro corazón. Hermanos, la palabra que sale de Dios arde.
nuestro corazón. No es mera información, no es mero conocimiento bíblico. Arde, quema. Hermanos, coloca fuego en mi corazón. Entonces, gracias a Dios, esta palabra que nosotros nos sumergimos está poniendo fuego en nuestro corazón. Entonces, hermanos, es la palabra. Solo que en el día de Pentecostés, Jesús entonces, el Padre mandó descender el Espíritu Santo y lo bautizó a los que estaban allí. ¿Qué sucedió? La iglesia fue engendrada. Cuando la iglesia fue engendrada, hermanos, Jesús, después de la resurrección, nunca más apareció después de Pentecostés. ¿Por qué? Porque Dios pasa a usar a la iglesia. Ahí levantó ¿a quién? Levantó a Pedro. Aunque fuese Pedro y Juan y los otros 10. Pero Pedro era el portavoz, era el canal. Él habló osadamente con relación a Jesús y allí se esparció el evangelio, levantó la iglesia en Jerusalén y se esparció para toda Judea. Hermanos, maravilloso el poder de la palabra. Intentaron impedir hablar en nombre de Jesús y ellos dijeron, no, tenemos que oír a Dios y no a los hombres. Ellos continuaron hablando la palabra con riesgo de morir. Casi murieron y el ángel lo fue a salvar a Pedro en la prisión, lo quitó de la prisión y de la muerte. Ustedes saben esto. Ahí, gracias al Señor, el Señor lo usó y el evangelio se esparció. Solo que Dios necesitaba alcanzar a los gentiles. Porque el evangelio, hermanos, no es solo para judíos. El evangelio es para todas las naciones. Jesús nos dijo así en Mateo 28, 18. Y, por tanto, ¿cómo es? Es así. Toda mi autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he ordenado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con la iglesia hasta el final, hasta la consumación de los siglos. El Señor va a estar con nosotros. Esta es la promesa del Señor. Por eso, hermanos, quien habla es el Hijo. Él usa sus canales, pero quien habla es el Hijo. No es el hombre que habla, es el Hijo que habla. Él dice así, hacer discípulos en todas las naciones. Y aún en Hechos capítulo 1, versículo 9, dice así. Y recibiréis poder al descender sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir, no se limitaba a los judíos. Este evangelio tiene que esparcirse. La iglesia, la semilla de la iglesia del reino tiene que ser sembrada en toda la tierra. Ahí entonces yo rápidamente les expliqué a ustedes la dificultad que Pedro tenía con relación al concepto del judaísmo, con relación a los gentiles. Él no consiguió despegarse de este concepto. Tal es así que cuando vio la visión, fue llamado a la casa de Cornelio para abrir la puerta del reino de los cielos a los gentiles. Lo que descendía con todo tipo de animales cuadrúpedos inmundos. El Señor mandó, Pedro, mata y come. Pedro dijo, jamás entró en mi boca cosa inmunda. Hermanos, es Jesús quien está hablando. Dios le está diciendo mata y come. Y él dijo no. Miren el concepto del judaísmo. Entonces, por 3 veces sucedió esto. Y el Señor aún tuvo misericordia. Lo usó a él. Abrió la puerta de la iglesia a los gentiles. Nosotros entramos en aquel día. En la casa de Cornelio. Porque el Espíritu Santo bautizó a los gentiles para dentro del cuerpo de Cristo. Ahí, hermanos, cuando él volvía a Jerusalén, los de la circuncisión ya lo cercaron a Pedro. Esperen, usted entró en la casa de un incircunciso y comió con él.
Y Pedro dijo, ¿quién soy yo? Dios abrió la puerta. ¿Quién soy yo para impedir la salvación de ellos? Y después en Gálatas, Pablo describe cuando Pedro estaba comiendo junto con los gentiles salvos en, en Galacia, alguna iglesia de Galacia, y Pedro escuchó que estaban llegando algunos judíos creyentes que venían de Jerusalén de parte de Santiago, y para Santiago era fuerte el grupo de la circuncisión. Él se apartó entonces del medio de los gentiles salvos y quedó con los judíos. Él hizo la disimulación. Esto muestra, hermanos, que Dios no conseguía avanzar para el mundo gentil. Entonces Dios preparó a Saulo, usó a Pablo en el camino a Damasco. Él escogió a Pablo. Miren, él fue escoger a un perseguidor de la iglesia. Oh Señor Jesús. No sé dónde paré, pero vamos a continuar. Una iglesia de los gentiles fue levantada, la primera iglesia de los gentiles, que se llamó Antioquía, porque algunos que no sabían predicaron el evangelio a los gentiles. A los gentiles no era para predicar el evangelio, a los gentiles por lo menos estaba en la cabeza de los judíos, pero ellos fueron salvos y surgió la primera iglesia de los gentiles Antioquía. Y después de algún tiempo Bernabé llevó a Saulo para allá, y después de servir un año ellos fueron enviados por el Espíritu Santo para la obra. Hermanos, entonces vamos a ver, Pablo, Dios entonces usa este canal para hablar. Hermanos, presten atención a lo que estoy diciendo. Él usa este canal para hablar la palabra de Dios. No es hablar con relación ante Dios, sino hablar la palabra de Dios. Es diferente. Él no tiene solamente el conocimiento sobre Dios para hablar sobre Dios. No, él estaba hablando la palabra de Dios. Entonces, Gálatas capítulo 2, versículo 7. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y cuando conocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, Efesios 3:8, vamos a ver, Efesios 3:8. Versículo 2. 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Pablo, a él le fue confiada la responsabilidad, hermanos, de servir de canal para fluir la palabra de Dios, como gracia. Entonces, hermanos, esto es la elección de Dios. Pablo no se colocó como candidato. Pablo no tuvo opción para hacer este canal. Nadie tiene opción. Es Dios quien escoge. Generalmente, yo no puedo leer. Generalmente, quien es escogido por Dios conoce su incapacidad. Cuando Moisés fue llamado, ya leí para ustedes, Moisés fue llamado por Dios ya a los 80 años de edad, y Moisés dijo, no, manda otro. Yo soy pesado de lengua, pesado en la boca, yo no sé hablar. Dios manda a otro. Dios entonces perdió la paciencia y le dijo, no, es usted que quiero enviar. Entonces, hermanos, generalmente la persona que Dios quiere enviar
generalmente no se considera capaz. Y Jeremías lo mismo, cuando Dios llamó a Jeremías para enviarlo para hablar con el pueblo de Israel, Jeremías dijo, no, manda a otro, yo no sé, no tengo esta capacidad de hacer esto. Usted sabe que Pablo, aunque él no haya hablado claramente, Pablo habló varias veces, él dijo, yo soy el menor de todos los santos. ¿Ustedes recuerdan esto? Y cuando habla de los apóstoles, él dice, yo soy el menor de los apóstoles. Yo fui perseguidor de la iglesia. En otras palabras, yo no soy merecedor. Yo no merezco ser llamado por el Señor para servir de canal. Servir, ser un dispensador de la gracia de Dios. ¿Ustedes entienden? Generalmente, hermanos, quien tiene ambición cree que él tiene la capacidad. Quien se candidata, se coloca, y quien ataca a quien es escogido y cree que él debería haber sido escogido, generalmente Dios no lo escoge, porque Dios sabe, conoce nuestro corazón. Por eso, hermanos, el Señor escogió a Pablo y usó a Pablo y después la palabra y puso la palabra de él en su boca. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Es Dios quien impone la palabra en la boca de su canal. Entonces Pablo no hablaba por sí mismo. Pablo hablaba solamente aquello que Dios le revelaba a él. Entonces, hermanos, Pablo dice así, versículo 7, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hermanos, cuando Dios, Él pone su palabra en su boca, hermanos, sale con poder. Y esta palabra opera, tiene la fuerza operante de su poder. Hermanos, la palabra opera. Hermanos, nosotros pasamos tantos años en la historia de la iglesia, ¿saben? Sumergidos en la densa atmósfera de la religión, hermanos, donde la palabra era hablada meramente como doctrina, como un dogma. Hermanos, la palabra no producía para Dios. Hermanos, la palabra necesita producir, hacer la voluntad de Dios. Así como la lluvia y la nieve, Isaías 55, desciende de los cielos. Para allá no vuelve sin antes regar la tierra y fecundarla a la tierra, hacer brotar la tierra y dar semilla al que siembra y dar pan al que come, ¿no es así? Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo. O sea, la palabra de Dios no es una palabra de sermón lindo, de un mensaje lindo, que no produce frutos. Puede tener seguridad, hermanos. Toda la verdadera palabra de Dios produce fruto. Toda la verdadera palabra de Dios, hermanos, opera eficazmente. Tiene la fuerza operante del poder de la palabra. Por eso, hermanos, gracias a Dios, estos últimos tiempos, cuando la iglesia percibió la importancia de la palabra profética, el Señor ha operado mucho entre nosotros. Pero no es la capacidad de ninguno de nosotros, es la misma palabra. La misma palabra tiene la fuerza operante de su poder. Por eso, hermanos, Pablo, él es Señor Jesús. Yo creo que voy a andar un poco más rápido. Entonces, Primera Tesalonicenses 2:13. A mí le gusta mucho este versículo. ¿Qué es? Cuando la iglesia acoge la palabra del apóstol Pablo, no como una palabra de un hombre, sino como la palabra de Dios. ¿Qué hace esta palabra? Esta palabra opera en aquel que creyó. Quien cree, la palabra opera. Algunos van a decir, pero nunca funcionó aquí porque usted no cree. Pero quien cree, la palabra opera. Oh Señor Jesús. Entonces, yo ya hablé. Las iglesias fueron levantadas entonces por medio de esta palabra desde Antioquía, que era Asiria, Antioquía,
queda en Asiria hasta los días de hoy, Asiria del día de hoy. Se esparció por Galacia, la provincia de Galacia, Asia Menor, atravesó el mar, fue a Macedonia y fue hasta Acaya. Tomó toda Grecia y después, cuando Pablo fue conducido a Roma, preso, él llevó el evangelio a Roma. Hermanos, el evangelio se esparció por todo el mundo occidental. Miren el poder de la palabra, hermanos. Es la palabra que hace la obra. Entonces, Gálatas capítulo 4, vamos a ver. Gálatas capítulo 4, Señor Jesús, versículo 17. Versículo 16. Pablo dice así: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros. Los que los adulan a ustedes no lo hacen sinceramente, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Entonces ellos están disputando seguidores en la iglesia y Pablo nunca se preocupó en buscar seguidores. Pablo nunca buscó gloria para sí mismo, nunca buscó un grupo de personas solo para él, no, él hacía discípulos de Jesús. Entonces, hermanos, solo que, hermanos, la palabra profética a veces, ella viene a sacarnos de nuestra zona de confort. La palabra, Pablo, parece que ofendió a algunos por decir la verdad. De repente, hermanos, nosotros estamos viviendo tan tranquilamente la vida de la iglesia. Yo iba a la reunión, volvía a mi casa, vivía mi vida, iba a la reunión, volvía a casa, y ahora de repente inmersión en la palabra, ahora es, puedo orar por usted en las calles, contactar a las personas, predicar el evangelio, cuidar de las personas. No, esto no concuerdo con esto. Aún más cuando los adolescentes hacen gritos de guerra. No aguanto oír, hermanos. Miren la salvación que el Señor está promoviendo entre los adolescentes. Antes, algunos iban al baile, otros iban a las fiestas de sus amigos, otros estaban todo el día en el video game. Y seguían el camino de este mundo de la perdición. Hermanos, gracias a Dios, el Señor levantó un ejército. La vida de estos adolescentes fueron transformadas. No solo ellos fueron transformados, ellos están dando testimonio a sus padres. Sus padres están viendo esto. Nadie consigue hacer este trabajo, hermanos. Solo quien conoce a adolescentes sabe que ningún hombre es capaz de hacer esto. Dios está haciendo este trabajo. Hermanos, ¿cómo no decir que esta es la obra de Dios? Esta es la palabra que viene de la boca de Dios. Por eso, hermanos, solo que nos quita de nuestra comodidad, nos quita de nuestra vida convencional. Ahora ustedes vienen a hablar todo esto y no aguanto más. Hermanos, está en el momento de que nosotros seamos simples, porque el Señor quiere hablar la verdad. Hermanos, la verdad, algunos no gusta oír, pero esa es la verdad. Pero si usted quiere traer al Señor de regreso, su vida tiene que tener realidad. Esta vida religiosa, esta vida de la vida tradicional que vivíamos, no vamos a traer al Señor de regreso. Y usted no va a ser aprobado delante del tribunal de Cristo. No vamos a engañarnos, no, hermano, claro. Cada uno tiene su velocidad. Algunos son muy rápidos a acompañar, otros son más lentos. Vamos a abrazar a todos en amor, hermanos. No vamos a forzar a nadie, no vamos a exigir a nadie. Pero, hermanos, ahí está el camino. Nuestro camino es este. No va contra lo que el Señor está haciendo. No vaya contra lo que el Señor está haciendo. ¿No es así? Por ejemplo, yo dije ayer a los hermanos, un ejército tiene varios departamentos. Están los soldados de infantería que están allí disputando
palmo a palmo con el enemigo en las calles, pero también tiene la artillería. ¿Tiene qué? La caballería, pero también tiene la gente en la retaguardia. Hay gente trabajando en el sistema de computación. Hay trabajos administrativos. Entonces, estos que están en trabajo administrativo no están enfrente de la batalla, pero ellos tienen el mismo espíritu de batalla. ¿Es así o no? Entonces, hermanos, ¿por qué estos jóvenes están haciendo grito de guerra, hermanos? Porque ellos están al frente de la batalla. Ellos saben la presión que hay en las calles. Ustedes no salieron llenos del espíritu, llenos de este espíritu de lucha. Ellos no van a vencer esta presión en el frente de batalla, ¿no es así? Por eso, hermanos, usted ve en los ejércitos, estos que van a la batalla, ellos hacen grito de guerra, ¿no es así? Usted va a decir, estoy en la retaguardia, yo no necesito, y usted los critique. Nadie es tan tonto para criticar para quien está enfrente de la batalla. Ellos precisan eso, ¿precisan o no? Nosotros somos un solo ejército. Quien está adelante, quien está atrás, es un solo ejército. Vamos a alegrarnos que la batalla está siendo vencida. Estamos avanzando en las huestes del enemigo. Por eso que él está atacándonos. Por eso no esté usted que está en la retaguardia. No critique quien está en la delantera, en el frente de batalla. Vamos a apoyar. Somos un solo ejército. Ahora, sin hablar que el campo de batalla también está en su casa. Usted va a decir, yo estoy en la retaguardia. Usted no va a las calles para en la panadería comprar un pan. Usted no va al supermercado. El campo de batalla está allí. Usted también va a las calles. Usted también está en el frente de batalla. Usted también tiene presión, ¿no es así? Entonces, si usted está lleno del Espíritu, haciendo inmersión en la palabra, hermanos, usted va a ser más útil en la mano del Señor. Aunque usted no sea un colportor dinámico, no necesitan todos los hermanos ser colportor dinámico, pero todos tienen que tener el mismo espíritu. Usted puede orar por usted, la inmersión para poder ganar personas para el Señor, de esto que el Señor está necesitando. Oh Señor Jesús. Hechos 20. Hechos capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 28. Pablo pasó por Miletos y mandó a llamar a los presbíteros de la iglesia en Éfeso. Él dice lo siguiente, versículo 28. Por tanto, mirad, por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Yo voy a llamar la atención a ustedes aquí. Tal vez haya pasado de largo. ¿Quién estableció presbítero en Éfeso? Pablo. ¿Quién los estableció? Pablo. Entonces usted va a decir, Pablo es quien da los cargos. No. Aquí dice, ¿quién los constituyó? El Espíritu Santo. Entonces, en verdad, Pablo es solo un canal. Quien instituye, quien constituye obispos o presbíteros es el Espíritu Santo, hermanos. No tiene sentido el hombre colocar a alguien en un cargo que el Espíritu no haya confirmado. En verdad, no existe ni cargo. Colocar a una persona en una función sin que el Espíritu lo haya inspirado a hacerlo, no vale nada. ¿Vale algo? No vale nada. Entonces, hermanos, no es Pablo quien constituyó, es el Espíritu Santo quien lo constituye. Este es el primer punto. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermanos, Pablo ya estaba advirtiendo, Satanás es sutil, él quiere devorar a quien pueda devorar. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, está hablando de entre vosotros, hermanos.
está en medio de nosotros, hermanos. No está lejos de nosotros, está en medio de nosotros. Hasta para su sorpresa un día, usted va a percibir de en medio de nosotros habrá hombres, se levantarán hombres, hablando cosas pervertidas. ¿Con qué fin? Para arrastrar a los discípulos detrás de ellos, conseguir seguidores. Entonces, hermanos, hay gente hoy que está desanimando a los hermanos para hacer colportaje, desanimando a los hermanos para hacer inmersión en la palabra, desanimando a los hermanos para hablar la palabra profética, para oír la palabra profética. Hermanos, ¿con qué objetivo? Que conseguir víctimas para aumentar su número de seguidores. Esto es lo que Satanás hace. Nosotros no desconocemos sus artimañas. Entonces, por tanto, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Yo no leí el versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Hermanos, vamos a la casa de cada uno, no para desanimar. Vamos a la casa de cada uno para animarlo, encorajarlo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Hermanos, tenemos que encomendar no solo al Señor, sino a su palabra. Si el hermano no está haciendo inmersión en la palabra, sumergido en la palabra, inculcando la palabra, él va a perder el poder enseguida. Es la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Por eso, hermanos, Pablo llama a aquellos, 2 Corintios 10. Estamos en una guerra. 2 Corintios 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Hay personas, hermanos, que se alaban a sí mismos, que creen que su mensaje es bonito. No estamos disputando aquí mensajes buenos. Nosotros estamos preocupados con la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ellos se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose consigo mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos, son tontos. No estamos aquí en la tierra para esto. Estamos para que la palabra de Dios haga la obra de Dios. Ahí en el capítulo 11, versículo 12. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vienen con una ropa linda, buena. Gracias a Dios, nosotros tenemos hermanos que está trayendo la palabra para nosotros, pero por detrás hace otra cosa. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestros ojos. Por eso, en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hermanos, había personas predicando por envidia, viendo que Pablo tenía un estatus que todo el mundo respetaba y honraba. Pablo no estaba interesado con eso. Pablo no buscaba esto. Pablo estaba siendo fiel predicando la palabra de Dios, pero algunos tenían envidia, algunos querían un poco de esto para sí, causar división. Aquí dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Estos predican por discordia, anunciando esto.
colocando más tribulaciones a mis cadenas. Hermanos, realmente en el tiempo de Pablo sucedieron muchos competidores compitiendo con la palabra de Pablo. Hermanos, el hablar de Dios es uno solo. Dios no puede hablar dos palabras para su iglesia. Es solo una dirección. Entonces, ahí viene la competencia. Y todo esto es promovido por el mismo Satanás. Entonces, ahí, primera Timoteo 1, 3 y 4. Cuando Pablo, él fue suelto de su primer prisión, liberado de su primer prisión, y él percibió que la situación de las iglesias ya habían entrado en decadencia, en degradación, y la raíz de la decadencia, hermanos, es la ausencia de la palabra profética. Las iglesias pasaron a abrazar otras palabras. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando yo fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. En verdad, usted puede entender así. No enseñen diferente de lo que yo estoy enseñando. Es en este sentido, ellos están enseñando palabras diferentes a las que yo estoy enseñando. Hermanos, Pablo corría un gran riesgo. Las personas iban a decir, solo tu palabra es la que produce la fe, la economía de Dios en las personas. Pablo estaba corriendo este riesgo de ser malentendido, pero él quería hablar la verdad. Por eso que el versículo 4 dice así: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Hermanos, la otra enseñanza no produce la obra de Dios en la fe, no produce la economía de Dios en la fe. Otras enseñanzas producen discusiones y divisiones. Y versículo 5. Pablo sabía que algunos podían entender mal sobre su integridad. Y él dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Quiere decir a Timoteo Pablo, yo estoy hablando esto, estoy haciendo esta advertencia, aunque bajo el riesgo de que alguien me entienda mal, pero estoy haciendo esta advertencia, es por el amor que procede de un corazón puro, que de buena conciencia y de una fe sin fingimiento. No estoy fingiendo nada aquí. Desviándose de estas cosas, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué es locuacidad frívola? ¿Qué es? Conversaciones vanas, vacías. No lleva a ningún lugar. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hacen afirmaciones osadas y parecen que entienden. Hermanos, ellos no entienden nada de estos temas. Oh Señor Jesús, por eso, hermanos, nosotros tenemos que apresurar. Tenemos que aprimorar la palabra, amar la palabra profética. Gálatas 4, 16 y 17. Señor Jesús. Ya leí, perdón. Entonces, sin el suplir de la palabra, hermanos, la palabra profética, que trae hasta el hombre la provisión de la gracia y la verdad, que podemos resumir en el amor de Dios. La palabra de Dios nos trae a nosotros el amor de Dios. Hermanos, la iglesia de este periodo perdió el primer amor. Por eso era importante conocer de dónde cayeron. Vamos a leer ese versículo. Yo hablo, pero vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 4.
Señor Jesús. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, la iglesia en Éfeso del primer siglo estaba todo en lo correcto, hacía todo lo que los apóstoles enseñaban, pero perdieron el primer amor. Y cuando pierde el primer amor, pierde el frescor de la vida cristiana. Nosotros no podemos perder el frescor de la vida cristiana. Tenemos que amar al Señor como en el primer día, hermanos. Pero ¿cómo mantener este amor? No es fácil mantenerlo. ¿Cómo mantener este amor? Adolescentes, ¿cómo mantener este amor de luna de miel con el Señor que ustedes están teniendo ahora? Ustedes están amando al Señor en la luna de miel. ¿Cómo mantener este amor y no perderlo? Inmersión en la palabra. Inculcando la palabra. Grabando la palabra en nuestro corazón. Por eso, hermanos, tenemos que hacer inmersión todos los días de nuestra vida. Al levantarse, al acostarse, sentado en casa, caminando en las calles, ¿no es así? En todo lugar, hermanos, vamos a hacer la inmersión, vamos a mantener este corazón ardiendo. Cuando el Señor habla con nosotros, arde nuestro corazón. Mantener este corazón amando al Señor como nunca. Oh, Señor Jesús. Ahí, hermanos, cuando Juan, después de la muerte de Pablo y Pedro, Dios continuará al hablar profético en el año 90. Él pasó a vivir en Éfeso, pero él antes fue aislado en la isla de Patmos, y ahí en esa isla tuvo la revelación del libro de Apocalipsis, y él escribió Apocalipsis y después volvió del exilio para vivir en Éfeso. Entonces Juan fue usado por Dios para consumar toda la revelación. Él cerró la Biblia. Ustedes perciben esto. El Evangelio de Juan fue el último Evangelio, ¿no es así? De los 4 es el último Evangelio. Las epístolas de Juan 1, 2 y 3 fueron las últimas epístolas de todas las epístolas de la Biblia. Y el libro de Apocalipsis finaliza la Biblia. Entonces Juan, el ministerio de Juan, es el hablar profético que concluye, da conclusión, no solo remendar las redes. Cuando se abren las redes con tantas enseñanzas diferentes, después entraron las herejías, Juan vino a remendar estas redes, pero él vino también a dar conclusión, tanto de los libros del Evangelio, de las epístolas y también de toda la Biblia. La revelación profética de Apocalipsis no solo habla de la profecía sobre la historia de la iglesia, sino que también muchos sucesos al final de los tiempos, hasta el nuevo cielo, la nueva tierra y la nueva Jerusalén. Hermanos, nosotros no estamos viendo el libro de Apocalipsis como una historia. El libros de Apocalipsis está sucediendo en nuestros días. Nosotros estamos viviendo los días finales. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, el producto final de la vida es su filio que Dios quiere dispensar al hombre, es el amor, y el amor de Dios necesita ser perfeccionado en nosotros, en amarnos unos a los otros, produciendo un entrelazamiento por medio de Cristo como el conector entre Dios y los hombres, y entre el hombre y el hombre, resultando en un tejido de amor que es la edificación de la iglesia, la consumación de la voluntad de Dios. Estas fueron las palabras conclusivas de Juan. En primera de Juan 4, vamos a ver, primera de Juan 4. Oh, Señor Jesús. Primera de Juan 4, versículos 11 y 12. Debemos amarnos unos a los otros. Nadie vio a Dios. Pero si nos amamos unos a los otros, Dios permanece en nosotros
y su amor es en nosotros perfeccionado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, el mundo no vio a Dios, nadie vio a Dios. Pero, hermanos, si nosotros vivimos en la inmersión de la palabra y la palabra viene todos los días infundiéndonos el amor de Dios, todos los días recibimos, hermanos, la fuente del amor que es el mismo Dios, colocando amor en nuestro corazón. Hermanos, es con este amor que nosotros salimos a las calles, es con este amor que nosotros servimos junto con los hermanos, con este amor es que nos amamos unos a los otros, con este amor rescatamos a las personas de las calles y cuidamos de ellas. Hermanos, este amor hace con que las personas vean a Dios. ¿Sabían eso? Dios es manifestado. Cuando usted, en medio de aquella multitud, usted aborda a una persona que Dios preparó, puede orar por usted, lleva espanto, se espanta. Yo estaba necesitando, yo estaba orando a Dios. Y yo veo que usted fue mandado por Dios. Dios lo envió. Las personas ven a Dios. Entonces, cuando nosotros nos amamos unos a los otros con el amor que viene de la palabra, por la inmersión, hermanos, ¿qué va a resultar en esto? En un tejido de amor. Y en este tejido de amor, hermanos, las personas van a ver a Dios. Y el amor de Dios, sin que usted ame uno al otro, no es perfeccionado. ¿Sabía esto? El amor de Dios viene como hilos verticales de la urdiembre. Dios va mandando su amor para nosotros. Pero si nosotros no aprovechamos este amor a través de la inmersión en la palabra, inculcando la palabra, que es el mismo amor en nuestro corazón, y no salimos para amar a otras personas, hermanos, un tejido no es tejido. No hay la confección de un tejido y las personas no consiguen ver un resultado. Pero gracias a Dios, cuando las personas ven el resultado, usted siendo usado por el Señor para amarlas, las personas ven a Dios en esto. Entonces, es de esto que Juan concluye. Él habla sobre esto. Y en la época de Pablo, hermanos, las enseñanzas diferentes ya tenían espacio en la iglesia, distrayendo a la iglesia de la palabra profética, los cuales abrieron puerta para la introducción de las herejías en la época de Juan. Herejías que ponían dudas sobre la deidad de Cristo o sobre su humanidad. Quiere decir, algunos decían, Cristo no era Dios, Él era solo un hombre. Y otros decían, no, Cristo no era hombre, Él es algo parecido, pero no es hombre. Pero en verdad, Juan quiere mostrarnos que Cristo, Él es Dios, Él es tanto el Creador, pero Él también es nuestro Redentor. En aquel tiempo de Juan, hermanos, ya había personas contra el trabajo de Juan. Segunda de Juan. Oh Señor Jesús. Tercera de Juan, versículo 9. Voy a leer desde el 5. Aquí usted puede ver un grupo de seapistas y colportores predicando el evangelio aquí. Amados, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Gallo estaba recibiendo equipos evangelísticos, aun siendo de otro país, de otra región. Él estaba recibiendo, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Gallo los recibió con mucho amor. Esto es una demostración de la vida de Dios, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Él no solo recibir, sino también encaminarlos. ¿Qué necesitan? El costo del viaje, su alimentación en el viaje. Yo voy a encaminarlo para ir a otra ciudad a predicar el evangelio. Versículo 7. Porque ellos salieron por el amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Salieron por la fe. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Por tanto, hermanos, no critique a los colportores, sea un cooperador de la verdad. Reciban a los colportores, reciban a los seapistas, reciban a quien predica el evangelio, hermanos.
vamos a ser cooperadores de la verdad. No vamos a criticar, no vamos a hacer... Somos uno, un solo ejército, estamos avanzando para ganar territorio para el Señor. Solo que ahí aparece uno que es usado por Satanás, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Pero realmente la persona tiene ambición, quiere tener fama, quiere tener la primacía, el primer lugar, la honra. Él quiere buscar sus privilegios. Personas así, hermanos, no son uno con todo esto que está sucediendo. Por eso, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Hablando contra la palabra profética, hablando contra la inmersión, hablando en contra el grito de guerra. Todos estos ítems, hermanos, son palabras maliciosas. Amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Quien recibe, quien ayuda, encoraja a los hermanos y ayuda a la expansión del Evangelio, hermanos. Usted va a ser un cooperador de la verdad y la misma verdad va a dar testimonio por usted. Por eso, hermanos, para terminar, Apocalipsis 2. Versículo 6. Ni pude entrar, hermanos, en el mensaje 2. Hoy voy a terminar solo el mensaje 1. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, ¿qué es nicolaíta? ¿Quiénes son los nicolaitas? Vienen de dos palabras. Nico, que es vencer sobre, conquistar o dominar sobre. Laites viene de, significa el pueblo común o el pueblo laico. Entonces, nicolaita significa aquellos que obtienen victoria sobre el pueblo común, aquellos que dominan al pueblo común. Esto quiere decir, es una categoría superior a los laicos, al pueblo común. Esto, hermanos, sucedió en la decadencia de la iglesia. Entonces, hay un grupo de personas que son personas que se consideran superiores al pueblo común de la iglesia. Esto quiere decir claramente la introducción de la jerarquía en la iglesia a partir del siglo II causó grandes daños en la iglesia, y en el primer siglo aún no había sido introducido, porque esta carta a la iglesia en Éfeso es la iglesia en el final del primer siglo, pero la iglesia en Pérgamo, usted puede ver, ¿dónde está? Versículo 15, 2:15. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los de nicolaísta. En la iglesia en Pérgamo ya había algunos que sustentaban esta doctrina, esta enseñanza, como si fuese una enseñanza correcta en la Biblia. Hermanos, ¿qué es esto? En la iglesia, yo voy a contar en la historia de la iglesia más tarde. ¿Qué quiere decir? En la iglesia nosotros tenemos que tener dos clases de personas. Una clase de personas que se especializan en la Biblia, se especializan en la enseñanza, se especializan en la administración de la iglesia, y otros son el pueblo común que viene aquí para participar de un sermón, de una reunión, y traen su dinero para ofrendar para mantener la estructura de la iglesia. Parecen estas dos categorías. Una de los profesionales religiosos y otro de los laicos. Hermanos, esto no está en la Biblia.
No existe esta categoría. Nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Por eso, hermanos, yo he enfatizado esto. Hermanos, ustedes saben, a mí no me gusta mucho de los títulos. Cuando los hermanos me llaman de algunos títulos, a mí no me gustan títulos porque estos títulos, de tanto usarlos, terminan diferenciándonos como una jerarquía. No hay jerarquía entre nosotros. Cuando el Señor levantó reyes entre Israel, Él dijo, para que un rey tiene que leer la palabra del Señor todos los días, era para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Un rey en el pueblo de Israel, Él no gobierna sobre súbditos. Este tema de tener súbditos es cosas del mundo, en los reinos del mundo, pero en el reino de Dios, Dios es el rey. Y entonces en la iglesia, hermanos, no hay una categoría superior a los otros. ¿No es así? Nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Hermano Don, gracias a Dios, quien nos ha ayudado, todos los que servimos con Él, Él nos dejó que nosotros nos tornemos un grupo separados, el liderazgo se torne un grupo separado, sino que Él nos desea mezclarnos con los hermanos. Hermanos, hoy nosotros también tenemos que luchar contra esto. Nosotros tenemos que luchar que no haya jerarquía en la iglesia, no hay jerarquía en la iglesia. Y si alguien busca ser honrado, ganar gloria, tiene que buscar la gloria. Es el Señor. Toda la gloria sea para el Dios y Padre. Pero esto no quiere decir que entre nosotros no nos honremos. El libro de Hebreos dice que nosotros debemos honrar a nuestros guías. Ellos dan cuenta a Dios por causa nuestra, por nuestra alma. Nosotros tenemos que honrar a estos hermanos. Nosotros tenemos que respetar a los hermanos que están cuidando de nosotros, están en nuestra delantera, pero no como otra clase de personas. Ellos tienen sus funciones y nosotros somos igualmente miembros del mismo cuerpo. Está bien, voy a hablar solo hasta aquí. El Señor los bendiga, a su iglesia. Él viene a prevenirnos de todos los ataques del enemigo y viene a centrarnos en la palabra que produce la obra de Dios, hacer inmersión en la palabra, para que todos los miembros de la iglesia, hermanos, tengan la realidad, no solo viva aquella vida de fachada, todos nosotros podemos vivir con realidad. Y siempre amando al Señor como nunca, como el primer día, hermanos, deje la palabra que inunde nuestro ser. La palabra sea inculcada en nuestro corazón. Jesús es el Señor. Amén.